Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tardes o días, dependiendo de el horario en el que estés viendo esta sesión, ¿sí? Te doy la más cordial bienvenida a este webinar gratuito titulado Alineación al estándar de competencia S0680 de supervisión de seguridad industrial para líderes de equipos de trabajo. Sí, y es como el nombre lo dice, el nombre del webinar es una sesión que va a estar dividida en dos, digamos, es un material informativo, es un webinar que va a estar dividido en dos sesiones. La primera sesión la vamos a tener el día de hoy, ¿sí? Este, y la segunda sesión el día viernes. ¿Cuánto tiempo vamos a estar dedicando a cada una de las sesiones? Aproximadamente hora y media, ¿sí? Entre hora y media, 2 horas, pero no me gusta extenderme más allá de las 2 horas porque pues es un poco cansado, ¿no? El estar, permanecer tanto tiempo, ¿no? Entonces, vamos a hacerlas no tan extensas, de hora y media sesiones, ¿sí? Y básicamente este es una alineación, como el nombre lo dice, ¿va? Del webinar, alineación al estándar 680, ¿sí? Y pues básicamente es una sesión, son en las que pues te vamos a orientar, prácticamente te vamos a orientar para que tú conozcas el estándar de competencia, ¿sí? Conozcas su estructura, cómo leer un estándar de competencia, porque desde ahí debemos de partir, cómo leer un estándar de competencia. Eh, y también digamos que es interpretación, ¿sí? Te voy a enseñar a interpretar cada uno de los requisitos que establece el estándar. Requisitos tanto de conocimientos, de desempeños y de actitudes, hábitos y valores, ¿no? Entonces, esta alineación la vamos a hacer directa desde el documento, es decir, directa desde la ficha del estándar. Y ¿y por qué hacerlo desde ahí, desde la ficha del estándar? Pues porque es necesario saber conocer el documento, saber leerlo. Hoy en día, pareciera que ya no queremos leer documentos, ¿sí? Y que, pues, queremos lo fácil, ¿no? Que todos nos entreguen ya la información, de manera sintetizada, ¿va? Lo cual no es que esté mal, ¿va? Pero nosotros debemos de saber hacer esto, ¿no? Entonces lo vamos a ver estas dos sesiones a través de desde el mismo documento, desde la misma ficha del estándar. Y antes de empezar con esta alineación al estándar, primero quiero hacer una breve introducción, ¿sí? Este, eh, una breve introducción para destacar la importancia de este estándar, ¿sí? Y vamos a tocar básicamente dos puntos, ¿sí? El primero de ellos es, para destacar su importancia, pues es básicamente el que hoy en día, qué bueno que ya contamos con una norma, con un lineamiento
para la función de la supervisión en materia de seguridad industrial, ¿sí? ¿Y por qué es bueno? Pues porque antes simplemente no se tenía, ¿sí? Es decir, el estándar es de, digamos, relativa reciente creación, es decir, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación en el 2016 y pues es una gran ventaja el tenerlo como tal. ¿Por qué es una gran ventaja tenerlo hoy en día? Pues porque es el punto de partida para empezar a darle la relevancia debida a la función, para dignificar la función, ¿sí? Para resaltar su importancia. Porque no me dejarán mentir que, bueno, es lamentable que también hasta el día de hoy, em, digamos que el puesto de supervisor de seguridad industrial está muy castigado y está de alguna manera sobreexigido, ¿sí? Tiene una sobrecarga muy fuerte y digamos esto pues digamos el resultado de diversos factores, ¿sí? Pero sobre todo esto se da más en empresas pequeñas, en medianas, ¿sí? Que son la gran mayoría en nuestro país, que digamos, si nos vamos a si los tienen la descripción de puestos, de ese puesto como tal, del supervisor de seguridad industrial, está sobrecargado, tiene una sobrecarga de responsabilidades, de funciones, ¿sí? De obligaciones. ¿Y a qué me refiero con esto? Eh, digamos que en la seguridad industrial podríamos decir de alguna manera que eh, hay dos actividades digamos, para su debida gestión, ¿no? De la seguridad industrial. Una es la parte de campo, es decir, la que nos marca el mismo estándar 680, ¿sí? Es decir, el supervisor de seguridad industrial, pues debe de saber hacer una supervisión de seguridad industrial en el campo, ¿sí? El mismo nombre de la función lo indica, ¿sí? Pero hoy en día, pues no solamente basta con el saber hacer eso, sino también la parte de la gestión administrativa de la seguridad industrial. ¿A qué me refiero con esto? ¿O qué quiero decir con esto? Que hoy en día el supervisor de seguridad industrial realiza, aparte de la misma función de la supervisión, pues también labores que son propias de a lo mejor cargos como una coordinación, una jefatura, ¿sí? Una gerencia, es decir, de la parte de la gestión administrativa. Y si ya de por sí la seguridad y salud en el trabajo es muy amplia, el, el, el adoptar o el tener estos dos roles, pues es mucho trabajo, ¿sí? Es demasiada carga de trabajo. Qué bueno que hoy en día, pues ya tenemos una norma 35, ¿sí? Que precisamente, pues uno digamos, principales controles van dirigidos a ese tipo de factores de riesgo como las cargas de trabajo,
¿sí? Entonces, pues es un muy buen comienzo el tener ya un lineamiento, un estándar que te dice cuáles son las funciones para un supervisor de seguridad industrial, ¿sí? Y bueno, no se diga, aparte, no solamente está al adoptar esos dos roles, ¿sí? Sino que no solamente es la seguridad de salud en el trabajo, sino también algunas empresas le agregan, pues también debes de hacerte cargo de la parte de medio ambiente, ¿sí? Calidad también. Y hoy en día también le agregan hasta la seguridad patrimonial, es decir, la seguridad de la protección de las instalaciones. Entonces es demasiado lo que hoy en día el sector productivo, está haciendo, con estos perfiles de puestos. Y yo no sé en dónde se basaron para crear estos perfiles de puestos, ¿sí? Cuando lo ideal es que te bases en normas técnicas de competencia laboral, que son los mismos estándares de competencia laboral. Entonces, pues el hecho de que ya tengamos un estándar, que ya tengamos una línea, un lineamiento, pues es un gran avance, ¿sí? Para poco a poco cambiar esa mentalidad que tienen, las empresas, eh, eh, para con el responsable de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Entonces, el hecho de ya tener un estándar es un gran inicio, ¿sí? Es un gran inicio. Y bueno, eso es una parte, ¿no? Y la otra de el destacar la importancia o el por qué es importante, este, una es el tener ya un estándar de competencia y la otra, pues es la certificación, y como tal, el certificarte en este estándar, más si tú eres supervisor de seguridad industrial, porque tal vez a lo mejor tú me puedas decir, si yo te pregunto, ¿dónde dice que eres supervisor de seguridad industrial? Pues a lo mejor tú puedes decir que eso lo dice mi descripción de puesto, ¿sí? El perfil de puesto. Pero bueno, eso es para las empresas y para tu empresa. Pero el día que salgas de ahí, pues probablemente no te hagan válida, la descripción que tenías, ¿sí? Y hay que tener cierta congruencia también, por ejemplo, si tú dices que eres ingeniero, bueno, pues demuestra tu título. Si dices que tienes un doctorado, pues demuestra por tu título de grado, ¿no? Y de igual manera, va, para el caso de esta función, porque ya la hay. Antes, bueno, era válido, no la había, no estaba, bueno, está bien, pero ahora ya la hay, ¿sí? Y desde ahí debemos de empezar a ser congruentes, porque si tú exiges, si tú exiges el, el, el que las personas sean competentes, ¿sí? Es decir, tal vez para determinado trabajo, ¿sí? Para determinada, actividad, tú le exiges ya sea al contratista, al prestador de servicio o a tus, mismos colaboradores, internos, que demuestren las competencias para el equipo o la maquinaria que van a utilizar o para el tipo de actividad, que van a realizar, pues tú exiges, ¿verdad? La competencia de las personas.
Entonces, imagínate que llegue el caso que pues va a llegar el punto que vas a supervisar una actividad, digamos, de alto riesgo, donde pues solicitan las competencias de los trabajadores. En esa actividad va a haber manipulación de cargas por medio de grúas, ¿sí? De grúas móviles, telescópicas, etcétera, ¿no? Y tú le requieres al operador de esa grúa, pues que demuestre la competencia, ¿va? Y el mismo estándar 680 exige que se haga. La buena práctica es de que lo hagas, ¿sí? Entonces, el operador te demuestra sus constancias, sus cursos, incluso a lo mejor te puede demostrar que está certificado, en un estándar de competencia para operación, por ejemplo, de grúa móvil, ¿sí? Y imagínate que ese trabajador te diga, oye, ingeniero, fíjese, usted está, certificado para el puesto de supervisión en seguridad industrial, y que tú le digas que no. Imagínate que le digas, pues no. Entonces desde ahí, pues no eres congruente, ¿va? Porque por un lado tú exiges, tú predicas y exiges a los demás que sean competentes para el uso de determinado equipo, maquinaria o actividad, pues tú también debes de serlo para tu actividad, ¿verdad? Entonces, desde ahí también la importancia de que si hoy en día tú actualmente no estás certificado, ¿sí? Y eres supervisor de seguridad industrial, pues te certifiques, ¿sí? Y lo establezcas como un objetivo a corto plazo. ¿Y por qué digo a corto plazo? Pues porque hoy en día, si bien no hay una obligatoriedad legal, ¿sí? Es decir, no hay algún requisito legal que indique que el supervisor de seguridad industrial tenga que estar certificado. Las empresas sí lo están volviendo obligatorio, ¿sí? Sobre todo algunas medianas y las grandes empresas, ¿no? Entonces, pues no hay que esperar hasta llegar a ese punto donde, pues no, pues ahorita, pues, como no me lo han exigido, pues no me certifico, ¿verdad? Pero va a llegar el punto que tal vez, pues se acaba el proyecto con la empresa que estás trabajando actualmente y quieras, ingresar a otra empresa y resulta que esa otra empresa sí tiene como obligatorio el que esté certificado en esta función, ¿no? Y bueno, pues ahí pues vas a tener una limitante, ¿no? Entonces, hay que ser congruentes, ¿sí? Si nosotros exigimos de los demás, para el caso de la práctica, para el caso de la función, que sean competentes, pues tenemos que ser congruentes con eso que decimos y predicamos, ¿va? Nosotros. Entonces nosotros, pues, debemos de poner el ejemplo, ¿va? Entonces, desde ahí la importancia y destacar la importancia de la certificación, ¿sí? Y si tú todavía aún no eres un supervisor de seguridad industrial o quieres incursionar en el área de seguridad industrial y no sabes por dónde empezar, este es el punto de partida, ¿sí? Por aquí, se debe de empezar. ¿Y por qué digo que por aquí se debe de empezar? Pues prácticamente porque eh, antes de saber hacer lo que mencionábamos hace rato, de que hoy en día el supervisor, por ejemplo, de seguridad industrial, pues adopta prácticamente dos roles. El rol de la función de supervisión como tal y el rol de la gestión administrativa, ¿sí? Entonces, primero es indispensable
saber del rol, saber hacer, desempeñar el rol como supervisor, porque hoy en día en México la gran mayoría de las empresas, ¿sí? Sobre todo las medianas, incluso me atrevo a decir que también algunas grandes, las pequeñas, y no se diga las micro, este, digamos que están en una etapa de la cultura de la seguridad en que son empresas reactivas o empresas dependientes, ¿sí? Y todas esas empresas que están en esas dos etapas de la cultura de la seguridad industrial, este, em, pues, pues tienen que, o demanda la operación, el tener los ojos, tener una vigilancia permanente, mucho tiempo en el piso de trabajo, en el campo, ¿sí? Y si pues no sabes hacer una supervisión de seguridad industrial de manera competente, este, pues mucho menos el querer hacer lo otro, adoptar el otro rol de la gestión administrativa de la seguridad industrial, pues digamos que vas a hacer las dos cosas mal, ¿sí? Entonces, de aquí la invitación de sumarnos a ese grupo, a ese movimiento, a ese grupo de personas que ya están certificados en este estándar, ¿sí? De profesionistas, de profesionales en seguridad industrial, en el que quieren hacer un cambio, ¿sí? Y el principal cambio comienza en uno mismo al certificarte en este estándar, ¿sí? ¿Y por qué me refiero que ahí es el principal cambio que, o por donde debemos empezar? Porque este estándar está teniendo mucha demanda, ¿sí? Pero vamos a decir una cifra al aire, ¿sí? No tengo el dato exacto, pero vamos a decir que hoy en día, de cada, por así decirlo, de cada 15 trabajadores, profesionales en seguridad industrial que hay en México, vamos a decir que 3 están certificados. De 2 a 3 están certificados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues prácticamente quiere decir que a pesar de ser de demanda, el mismo sector no le está dando la debida importancia, ¿sí? a la certificación. Entonces, ¿qué es lo que puede decir el sector gobierno? ¿Qué es lo que puede decir el sector privado? Ah, pues que si el sector de los profesionistas no le dan la debida importancia a la función como tal, pues yo ¿por qué lo voy a hacer? Entonces, si queremos empezar a cambiar, qué padre sería que ya hubiera perfiles de puestos o puestos de trabajo, tanto en empresas pequeñas como medianas, en las que hubiera un supervisor de seguridad industrial, hubiera un jefe, un coordinador, ¿sí? Para que no esté sobrecargado, ¿sí? En una sola persona, porque no puede ser así. Por lo que mencionábamos, que hoy en día la mayor parte de las empresas están como etapas reactivas, como empresas reactivas o dependientes, ¿sí? Dentro de la cultura de la seguridad, dentro de la curva de Bradley que mide la cultura de seguridad en las empresas, ¿no? Entonces, en nosotros está hacer ese cambio, ¿no? El dignificar el área de seguridad industrial, el dignificar la profesión. Y un punto de partida es a través de la certificación de competencias laborales. Bien, entonces, una vez habiendo dicho esto, voy a compartir
en la pantalla el estándar, ¿sí? El documento, la ficha del estándar, para pues empezar con esta alineación, ¿sí? Con esta interpretación del documento que desde aquí debemos de partir, ¿no? Entonces, bueno, esta es la ficha del estándar, trae el logotipo del conocer, ¿sí? Y todo estándar de competencia está dividido en tres, digamos, en tres secciones, ¿sí? La sección de los datos generales, la sección del perfil del estándar, ¿sí? Que vendría siendo la sección 2. Me voy a pasar a la sección 2, el perfil del estándar, ¿sí? Y la sección 3, donde ya se habla de cada elemento que conforma el estándar de competencia, ¿sí? Es decir, donde ya se habla de la carnita del estándar, ¿no? De la competencia como tal. Entonces me voy a regresar al principio. Y bien, así es como está conformado cualquier estándar de competencia. Y posteriormente, todo estándar de competencia tiene un código, que desde aquí también es por donde debemos de empezar a pronunciarlo, ¿sí? Porque a veces desde la misma desde la misma, perdón, pronunciación de este código, pues a veces se lee mal, ¿sí? Lo leemos mal. He escuchado a algunos colegas o incluso algunos centros evaluadores que dicen, el eco 680, ¿no? Y eso está mal dicho, ¿verdad? Porque esto que está aquí no es una O, es un cero, ¿sí? Entonces, las siglas de estándar de competencia y su pronunciación o su lectura correcta sería S0680, ¿sí? Entonces, esa sería la manera correcta de leer el código, ¿sí? Y todo estándar de competencia, pues, tiene un título, ¿sí? En este caso, es el de supervisión en seguridad industrial para líderes de equipo de trabajo, ¿sí? Y desde el mismo título, el estándar ya nos está diciendo mucho, ¿no? Nos está hablando que este estándar se trata de la función de la supervisión en seguridad industrial, ¿sí? ¿Para quiénes? Para líderes de equipos de trabajo, ¿sí? Entonces, nos está dando a entender que la persona que se va a certificar en esta estándar, pues debe de ser un líder, ¿sí? Un líder de equipos de trabajo, no de grupos, de equipos de trabajo. ¿Y por qué equipos de trabajo? Porque los líderes trabajan o transforman los grupos de trabajo en equipos de trabajo, ¿sí? Entonces, este, eh, desde el mismo título ya nos está diciendo mucho el Estado. Y luego, posteriormente, nos marca aquí esta ficha, pues, el propósito del estándar de competencia. Y básicamente no solamente sino otros estándares, digamos que su principal propósito aquí está, es el de evaluar y certificar a las personas en dicho estándar, ¿sí? En este caso, en el de las personas que desempeñan la función de supervisión en seguridad industrial, ¿sí? En cualquier ámbito laboral. Aquí lo dice el estándar. Es decir, que este estándar se puede aplicar para cualquier sector productivo, es decir, para industria metalmecánica, para industria minera,
¿sí? Para manufacturera, etcétera, ¿no? Para cualquier ámbito laboral. Y también nos dice que el estándar de competencia se puede utilizar para el desarrollo de programas de capacitación y formación, ¿sí? Es decir, qué cosa, digamos, un programa de capacitación, qué pertinente se vuelve cuando está basado en un estándar de competencia, ¿sí? Por ejemplo, desde la misma Ley Federal del Trabajo, en el artículo 153, dentro de los requisitos que deben de contener para el desarrollo de los programas de capacitación en las empresas, el último requisito establece que los programas de capacitación en las empresas, de preferencia, deben de estar basados en estándares de competencia, ¿no? Entonces, aquí reafirma lo que se dice desde la misma Ley Federal del Trabajo, ¿no? En nuestro caso, nosotros acerca MX tenemos un programa formativo, ¿sí? Esto es una alineación, alineación al estándar, ¿sí? Pero también tenemos un programa formativo para aquellas personas que ya sea que partan desde cero o que ya tengan cierta experiencia, ¿sí? Que puede ser poca, ¿sí? eh, en, en, en formarse para prepararse y poder certificarse en el estándar, ¿sí? Porque no es un requisito para certificarse el cursar un proceso de alineación o el cursar un proceso de formación. No es un requisito, ¿sí? Es decir, si tú eres una persona que ya cuenta con experiencia en la función, tú presentas un diagnóstico y si en ese diagnóstico resulta que eres candidato para pasar directo al proceso de evaluación, pasas directamente a ese proceso, ¿verdad? No es obligatorio, pero bueno, la recomendación pues siempre es pasar por lo menos mínimo por un proceso de alineación en el estándar, ¿no? ¿Y cuál va a ser, digamos, el parámetro o el indicador para decir que requieres de un proceso de alineación o requieres de un proceso formativo? Pues es presentar el diagnóstico del estándar, ¿no? Bien. Eh, Luego, posteriormente, viene el apartado de la descripción del estándar de competencia, que básicamente, por ejemplo, en este estándar dice que es un documento que establece y define, esto es muy importante, las funciones elementales que una persona debe de realizar para ser competente en la función, ¿sí? ¿Cuáles son esas funciones elementales? El prever, coordinar y reportar acciones para prevenir peligros y riesgos, generadores de accidentes potenciales, ¿sí? En cualquier sector laboral. Esa sería el, la descripción del estándar de competencia, ¿sí? Luego, posteriormente, viene un apartado donde se hace referencia al nivel de, del estándar, ¿sí? Dentro del Sistema Nacional de Competencias. En este caso, este estándar es de un nivel 3. ¿Y a qué se refiere este nivel? Digamos que se refiere al nivel de complejidad, ¿sí? O nivel taxonómico dentro de las áreas de dominio de aprendizaje, ¿sí? Es decir, cuántos niveles maneja el Sistema Nacional por Competencias, maneja 5. ¿Qué quiere decir esto? Que digamos, es un estándar ni
ni muy fácil, ¿sí? Ni muy difícil. Es de una complejidad media. Es sobre todo de aplicabilidad, ¿sí? Y aquí no lo está diciendo, ¿eh? Es para todas aquellas personas que desempeñan actividades tanto programadas y rutinarias como impredecibles. Es decir, la persona que desempeña esta función puede recibir tanto instrucciones, orientaciones de un superior, como él también darlas a un subordinado, ¿sí? Que es lo que dice aquí. Entonces, es de un nivel de complejidad medio, ¿sí? Luego, dice el Comité de Gestión por Competencias, que lo desarrolló, que en este caso es grúas y dispositivos para de elevación e izaje de Nuevo León, ¿sí? Luego, posterior viene una fecha de aprobación del comité técnico. Ese comité lo aprobó el 3 de marzo del 2016 y la fecha de publicación en el diario oficial pues fue el 7 de abril del 2016. Tiene un periodo sugerido de revisión o actualización de 3 años. ¿Qué quiere decir esto? Que el periodo sugerido para que este comité técnico, ¿sí? Revise el estándar, el sugerido es cada 3 años. No es obligatorio, es sugerido. ¿Cómo saber si un estándar de competencia sufrió una actualización? Es cuando se le agrega un punto 01, punto 02, 03, dependiendo. ¿Qué indica ese punto 01, 02? Las actualizaciones que ha tenido. En este caso, este estándar no ha tenido una actualización como tal. Cuando tenga la actualización, ¿sí? Automáticamente el certificado de competencia, digamos que ya no es válido porque la competencia como tal sufrió una actualización. Entonces habría que renovar nuevamente esa certificación, ¿sí? Posteriormente, hace referencia al estándar a una relación de acuerdo a un sistema de clasificación de ocupaciones. En este caso, la de aquí de México es el 5, que es el Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones, ¿sí? Y a qué dice básicamente a qué grupo unitario pertenece y cuáles serían las ocupaciones asociadas, ¿no? Eso sería para el Sistema Nacional. También hay un sistema para América del Norte que pues maneja otro tipo de, digamos, de clasificación, ¿sí? Que básicamente hace referencia a ocupaciones, sectores, ramas industriales, etcétera, ¿no? Luego, posteriormente acá abajo, viene en las organizaciones que participaron en el desarrollo del estándar, es decir, básicamente cuáles son las organizaciones que conformaron ese comité que desarrolló el estándar, pues aquí viene, ¿no? El Instituto de Capacitación, Evaluación y Certificación de Competencias para el Trabajo, la Dirección de la Inspección del Trabajo del Gobierno del Estado de Nuevo León, la empresa GM, Bicon, Grúas y Maniobras de Monterrey SASB, la empresa Chrysler, Ternium de México, Vitru, Danfoss, Asesoría Industrial Especializada, Harsco Metal, ¿no? Son las empresas que participaron en el desarrollo del Estado. Y posteriormente vienen los aspectos relevantes de la evaluación. Aquí otro punto a destacar es que este estándar
y básicamente todos los que se manejan dentro del catálogo del René eh, son estándares que están basados tanto en las mejores prácticas a nivel nacional como a nivel internacional, ¿sí? ¿Y por qué digo esto? Porque eh, estas empresas, algunas de ellas son nacionales, otras tienen sí representación nacional, pero son de origen de otros países, ¿sí? Y aparte, bueno, el Sistema Nacional por Competencias de aquí de México, pues está basado en el sistema inglés. Entonces, al tener su base en un sistema extranjero, pues eso también te obliga a basarte en también otras prácticas internacionales. Quería resaltar eso también. De ahí también la importancia de empezar por aquí, ¿no? Entonces, siguen los aspectos relevantes de la evaluación y dentro de aquí menciona unos detalles de la práctica, ¿sí? ¿A qué se refiere con esto de la práctica? Pues vendría siendo los detalles de la evaluación para evaluar desempeños, ¿sí? Entonces, lo que dice aquí en los detalles es que este estándar para poder evaluar la parte de los desempeños, de las actitudes, conocimientos, estas se pueden evaluar tanto en situaciones reales como en acciones simuladas, ¿sí? Es decir, se puede evaluar una persona, a un candidato en una situación real, ¿sí? O una acción simulada. Lo más recomendable, lo que nosotros recomendamos es que sea en una acción simulada, mediante una simulación. ¿Por qué? Porque de alguna manera es un escenario más controlado, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa algunas veces? Que cuando hay personas que tienen mucha experiencia, tienen mucho conocimiento, ¿sí? Digamos, se desempeñan bien, pero a la hora de estar frente a una cámara, pues como que algo extraño pasa y, y se complica la cosa. O sea, ya no se desempeñan con fluidez, con libertad, ¿no? Y si a eso le agregas el que se trata de una situación real, pues, ¿qué es lo que pasa? Que, digamos, te tuyes, ¿sí? Entonces, lo preferible es hacerlo en una, acción simulada, en una simulación, ¿sí? Y que tanto para la evaluación teórica como la práctica, pues se debe de contar con un área laboral, ¿sí? Eh, y cuando nos referimos a área laboral, puede ser, digamos, un área operativa, ¿sí? O también puede ser un área administrativa, unas oficinas, ¿sí? ¿Por qué también puede ser en unas oficinas? Pues porque no deja de ser un área laboral. Y tampoco por el hecho de que sean oficinas, no quiere decir que en las oficinas pues no existan peligros y por ende riesgos, ¿no? Entonces, también se puede hacer en unas oficinas, ¿sí? Lo que sí es que hay que establecer una actividad, no es que de preferencia tenga que ser así, pero que por lo menos se vaya a evaluar una actividad de riesgo, ¿sí? Algunas veces es un poco más fácil hacerlo así, pero no es ley que tenga que ser así, ¿no? Porque pues en el mismo estándar, lo vamos a ver más abajo, dentro del apartado de conocimientos, pues la persona para ser competente en la función, pues debe de conocer
de procedimientos de alto riesgo, ¿sí? Entonces, de ahí que, pues, funcione, o sea, un poco a veces hay personas que así lo ven como más fácil, el que en la actividad que se va a evaluar, pues, esté inmiscuida, digamos, una actividad de alto riesgo, ¿no? El otro apoyo o requerimiento, aparte del área, laboral, pues bueno, aquí te dice pues que aparte pues se deben de contar con los instrumentos de evaluación, que esto, bueno, ya, pues ya le corresponde al evaluador, ¿sí? Y aparte pues debe de contar el candidato con los productos que establece el estándar, que los vamos a ver más abajo, a qué nos referimos con los productos, ¿no? Bien. Entonces, aparte de esto, pues también se requiere de personas, ¿sí? Entonces, lo más recomendable para evaluarte en el estándar es que se requieren de 4 personas, contándote a ti, al candidato a evaluarse, ¿sí? Se requieren de cuatro personas, es decir, tú vas a ser el supervisor, va a haber dos, digamos, operadores, ¿sí? Y otra persona que, pues, de alguna manera grave, porque para evaluarte tiene que ser en una sesión en tiempo real y esta es grabada en tiempo real. Entonces, pues se requiere de una persona que exclusivamente esté grabando con la cámara, ¿sí? Y adicional a esto, 2 celulares, ¿no? Por lo práctico. Un celular que es el que va a utilizar esa persona que te va a grabar y otro celular, para aquella persona que es el candidato. Es decir, con el celular, ese celular se va a utilizar como micrófono para escuchar la voz del candidato, ¿sí? De las demás personas. Y el otro celular va a ser exclusivamente para captar el video y se va a desactivar el audio, ¿no? Entonces, ese digamos que sería otro requerimiento que no lo establece el estándar, pero digamos que facilita este proceso de evaluación, el cual se puede hacer en línea, ¿sí? Es decir, que se puede evaluar cualquier parte de la República, nada más que sí, el otro requerimiento para poderlo hacerlo así, pues es que se requiere que el área laboral pues también cuente con señal de internet, ¿sí? Eso serían los apoyos y requerimientos para la evaluación del Estado. Bien, posteriormente se habla de una duración estimada de la evaluación, ¿sí? Que son 30 minutos en gabinete y hora 30 minutos en campo, totalizando 2 horas. Este es un tiempo, digamos, estimado. No es el que tiene que ser, ¿sí? El que debe de ser. El tiempo va a depender. Este sí, el de 30 minutos de gabinete, este sí, porque digamos es el que por lo menos te va a tomar para la evaluación de conocimientos. Pero no necesariamente tiene que llegar hasta esta cifra, ¿sí? Puede ser menos, ¿sí? Y todo depende, pues, del candidato, ¿sí? Todo depende de la actividad, ¿sí? Si el candidato elige una actividad muy compleja, o se puede llegar a este tiempo y hasta más, ¿sí? Pero no es lo más recomendable el pasarte de este tiempo, ¿sí?
Hay alguien que dice que, digamos, lo más prudente son 45 minutos, una hora, ¿sí? Pero también puede ser menos, ¿verdad? Puede ser media hora, ¿sí? Mi recomendación es que no hay que complicarnos la vida, ¿sí? Y que hay que hacerlo, digamos, en una situación simulada que sea sencilla, ¿sí? Porque entre más complicado sea, pues eres más susceptible a cometer errores y para que puedas ser competente en este estándar, por lo menos debes de completar 90.33, creo que es más o menos así, no recuerdo exactamente el puntaje, requieres de 90.33 puntos de 100.15, ¿sí? Es decir, digamos, redondeándolo, requieres 90 puntos, ¿sí? Y cada uno de los requisitos tienen cierto valor y hay unos que valen 10 puntos. Y si por querer hacerlo muy complejo y muy realista y durar hasta 1 hora 30 minutos, te llegas a equivocar y resulta que te equivocaste con una que te equivoques de que valga 10 puntos de esos requisitos, pues haz de cuenta que va a resultar en que no eres competente, porque básicamente nada más te podrías equivocar en eso. Si te llegaras a equivocar en algún otro requisito de conocimientos o del mismo desempeño, pues prácticamente vas a resultar como todavía no competente. Entonces, todo depende del candidato, ¿sí? Nuestra recomendación siempre es en situaciones que se puedan controlar, situaciones simuladas y no complicarnos tanto con actividades complejas, que sean sencillas, ¿sí? No por el hecho de ser sencillo, no quiere decir que no seas competente. Al final del día se trata de cumplir con todos los requisitos que establece el estándar, ¿sí? Y bajo los lineamientos del estándar vas a resultar competente tanto en una situación sencilla como en una compleja, ¿sí? El chiste es cumplir con todos los requisitos. Vienen aquí unas referencias de información que son básicamente normas de la Secretaría del Trabajo. Habría unas áreas de oportunidad, por ejemplo, en este estándar, tampoco no quiere decir que sea perfecto el estándar, en el sentido de que pues hace falta, por ejemplo, más normas de salud, ¿no? Entonces, pues sí se quedó un poco corta, ¿va? Esas serían como las áreas de oportunidad para este estándar. Y bien, ahora ya sigue la sección 2 que básicamente nos dice o nos habla el perfil, ¿sí? Y nos habla de que el estándar de competencia está dividido en 3 elementos, que ya lo veíamos en la parte de la descripción del estándar, ¿no? El prever vendría siendo el elemento 1, el elemento 2 son las acciones para coordinar y el elemento 3 son las acciones para reportar, ¿sí? Acciones para, los dos de arriba serían para la prevención de peligros y riesgos generadores potenciales de accidente y este último de acciones implementadas, ¿sí? Para la prevención de peligros y riesgos. ¿Qué es esto de elementos? Como lo vimos arriba, se refiere a las, digamos, funciones elementales, ¿sí? De ahí el nombre de elemento, se refiere a las elementales. Recordemos que una norma, un estándar de competencia, ¿sí? Te establece el mínimo necesario para ser competente, al igual que las normas de la Secretaría del Trabajo nos establecen el mínimo necesario, ¿sí? Igual un estándar de competencia nos establece el mínimo necesario, pero no porque nos establezca un mínimo necesario
quiere decir que no sea bueno o que sea malo, no, sino que por lo menos para ser competentes debemos de cumplir con esto, ¿sí? Y muchas de las veces hay personas que pues ni siquiera cumplen con el mínimo necesario, ¿no? Entonces, pues esto nos marca la pauta, ¿sí? Bien, entonces ya la sección 3 pues ya es la sección de los elementos que conforman el estándar, ¿sí? Y bueno, aparece un código, que este es un código interno, ¿sí? Que corresponde al elemento 1 de 3 y viene un título, ¿no? Que ya lo vimos. Y luego abajo ya siguen los criterios de evaluación para este elemento, en este caso el elemento 1. Y dice, la persona es competente cuando demuestra los siguientes desempeños. ¿Qué cosa es desempeño? Desempeño es igual a práctica, a acción, a actuar, al actuar, ¿sí? Entonces, primero nos habla de desempeños, ¿sí? Y dentro de este, digamos, elemento que se llama así, hay, digamos, esta vendría siendo la función elemental y esto que aparece con uno viene siendo ahora, digamos, la actividad elemental para esa primera función, ¿sí? Entonces, primero habla el estándar en su elemento uno del desempeño correspondiente a la realización de la supervisión del equipo de seguridad industrial. Es decir, la persona es competente cuando realiza la supervisión del equipo de seguridad industrial. ¿Y cuáles serían los requisitos o los puntos para cumplir con este desempeño? Son todos estos de aquí, ¿sí? Entonces, vamos a verlo punto por punto, ¿no? ¿A qué se refiere con realiza o para ser competente debe de realizar la supervisión del equipo de seguridad industrial? Se refiere a las personas, ¿sí? A tu equipo de trabajo, ¿sí? Y luego te dice, para ser competente en esta actividad, pues debes de, primero tú, pues portar el equipo de protección personal proporcionado por la empresa, ¿sí? Y te dice, pues utilizando chaleco con reflejante, portando casco, utilizando camisa de manga larga, utilizando lentes de protección, portando guantes, utilizando zapatos de seguridad, ¿sí? Primero te dice que tú, pues debes de poner el ejemplo, portando como mínimo esto de aquí. Esto, digamos, de alguna manera hace referencia al EPP básico, ¿sí? Al EPP básico. Eh, Toma en cuenta el comité como mejores prácticas, ¿sí? La utilización de manga larga, ¿sí? Obviamente, habrá algunos trabajos en las que por prevención de riesgos, la manga larga no sea, ¿sí? Entonces, pero normalmente para ingresar a una instalación, de entrada sí sea la manga larga, pero para la actividad en específico se requiere de manga corta, ¿no? Por ejemplo, se puede dar esos casos. Pero para efectos de evaluación, se requiere primero esto, ¿sí? El ingresar a una instalación portando este EPP, ¿sí? Y quien primeramente lo debe de hacer, pues el supervisor de seguridad industrial.
Y también habla de algún otro, ¿sí? De alguna manera, esto de aquí hace referencia de algún otro específico, ¿sí? De acuerdo al reglamento interior de trabajo o proceso de trabajo o actividad en específico, ¿sí? O de acuerdo con las reglas de la empresa y que entre otros, pues puede ser una faja protectora lumbar, que bueno, ahí no estoy de acuerdo en que la faja no debe ser considerada equipo de protección personal, ¿sí? Tapones auditivos, cubrebocas, arneses, líneas de vida. Esto ya se refiere al EPP específico, ¿sí? Pero bueno, esto ya el EPP específico ya no sería para ingresar a una instalación, sino sería para ingresar a un área de trabajo o para desempeñar cierta actividad. Por ejemplo, si en un área de trabajo se requiere ingresar con un respirador, con filtros para polvo, ¿sí? Pues se va a ver muy mal que tú siendo el líder de seguridad industrial, ingreses a esa área y no lo traigas. Porque pues para empezar, pues, debe de empezar por el ejemplo. Entonces, a eso se refiere este punto. Ok, ya cumpliste con tu cumplir la parte del EPP. Ahora verifica que tu personal, ¿sí? Pues lo porte, ¿sí? Y aparte del EPP, una buena práctica que agregó el Comité de Gestión por Competencia es que aparte de verificar la parte del EPP, también se verifique la existencia de los medios de comunicación y que estos funcionen, estén operativos, ¿sí? Es decir, se refiere, digamos, de alguna manera, lo más común son los radios, ¿no? Radios de comunicación, ¿sí? Entonces, pues esto es muy pertinente, es una buena práctica porque hay muchos sitios de trabajo en los que pues está prohibido tal vez el uso del celular, ¿sí? Aparte, no hay internet, no hay señal de celular y la vía de comunicación pues es el radio, ¿sí? Y pues es indispensable el que, aparte de contar con este equipo, que esté operativo, ¿sí? Que esté funcional, porque ni se diga para atender una emergencia va a ser un equipo indispensable, ¿no? Entonces, de ahí la buena práctica que el estándar incluya, aparte en la verificación del EPP, los radios de comunicación, los medios de comunicación, ¿sí? Que no se limita al radio, puede haber otro tipo de medios de comunicación, ¿sí? Entonces, ese sería el primer punto, ¿no? La primera actividad, ¿sí? Elemental, el de realizar la supervisión del equipo de seguridad industrial. Ok, entonces, el punto 2 se refiere a que también hay que realizar la supervisión de las condiciones del equipo de trabajo, ¿sí? El equipo de trabajo y del área de trabajo. Antes de iniciar tu recorrido por la planta laboral, por las instalaciones del centro de trabajo. Entonces, ¿a qué se refiere por condiciones del equipo de trabajo? Pues se refiere a tus colaboradores, a las personas. Ya checaste la parte del EPP en este primer actividad de arriba, ¿sí? Ahora, este punto se refiere, ¿a qué se refiere? A que verifiquemos, hagamos un reconocimiento y comuniquemos cómo es que viene el trabajador en cuanto a las condiciones físicas y anímico-emocionales, ¿sí? Y que
La práctica o la mejor práctica para hacer esto es mediante una reunión de inicio de labores, que digamos comúnmente se le llama como RIT o RIG con J, ¿no? Reunión de inicio de jornada o reunión de inicio de trabajos, ¿no? Entonces, es un buen momento el hacerlo en esa reunión para revisar las condiciones físico-anímicos emocionales, y también es un buen momento para, aparte de constatarlo mediante la observación, también solicitarle a las personas o a tu equipo de trabajo los resultados de tus exámenes médicos, ¿sí? Porque una cosa también es lo que tú puedas observar, pero habrá cosas que se te puedan escapar visualmente, ¿sí? O verbalmente al platicar, al dialogar, porque en el RID, en la reunión de inicio de labores, pues, digamos, se aprovecha para que la gente se despabile, se aprovecha para que se haga una calistenia, y en esa misma calistenia el supervisor aproveche para visualmente reconocer cómo es que se está comportando su equipo de trabajo ante los ejercicios que se están poniendo. Sí, si lo hace así como todo pachorrudo, etcétera, pues ya es un punto de observación para decir, pues no sé, a lo mejor físicamente no viene muy bien, ¿sí? O los gestos que hacen, su rostro, su cara, ¿sí? Al decir ciertas frases, ¿sí? O al responder a determinado ejercicio, pues también te puede dar un parámetro para decir que, pues tal vez anímica, emocionalmente tampoco viene bien, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues se te puede escapar, ¿sí? Visualmente. Es por eso que el estándar, aparte de que te dice, ok, está bien que lo hagas visualmente, verbalmente, pero también tu colaborador te puede echar mentiras, ¿no? Mejor corrobóralo y solicítale los resultados, ¿sí? De los exámenes, médicos, ¿sí? Las empresas pequeñas, pues te va a tocar esa parte a ti, el irte hasta el diagnóstico del médico y ver cuál fue su diagnóstico, ¿sí? Las empresas grandes, pues te puedes valer de el médico de la empresa, ¿sí? Porque no solamente es por buena práctica, sino también porque mucha normatividad mexicana, en este caso la Secretaría del Trabajo, pues exige, ¿sí? Que para realizar actividades de alto riesgo, pues debe de haber una evaluación, ¿sí? A los trabajadores de precisamente estas condiciones. Entonces debe de haber una valoración médica, ¿sí? Para el trabajador que va a realizar una actividad, y sobre todo que sea de alto riesgo, ¿sí? Eh, Luego, posteriormente, una vez que estos dos puntos se refieren a esto, a la supervisión de las condiciones del equipo de trabajo. Ya que hiciste esto, ahora mínimamente seguiría ahora la supervisión de las condiciones del área de trabajo, ¿sí? Y qué mejor práctica para la supervisión de las condiciones de el área de trabajo que hacerlo a través de un análisis previo al riesgo, ¿sí? Que es el punto siguiente. Aquí el punto siguiente dice, llenando el correspondiente APR o formato equivalente con el equipo de trabajo, ¿sí? ¿Y dónde se deben de hacer
los análisis de riesgo en el área de trabajo, en el punto donde se va a trabajar, ¿sí? Con tu equipo de trabajo, ¿sí? Con las personas que van a hacer la actividad, con las personas de experiencia, con este, el supervisor, con la parte de seguridad industrial y demás responsables, ¿sí? Entonces, a esto se refiere este punto. Y si, por ejemplo, de la actividad que se va a realizar, ¿sí? A lo mejor se va a hacer en conjunto con un contratista, bueno, a ese contratista, pues de igual manera le vas a solicitar, ¿sí? Su APR, ¿sí? O puede ser que a ti te toque supervisar la actividad de un contratista, ¿sí? Entonces, hay que solicitarle al contratista el APR. ¿Qué cosa es el APR? Bueno, son las siglas de análisis previo al riesgo, pero básicamente bajo los requisitos, si nos vamos abajo a la parte de los requisitos del APR, básicamente se refiere a una ST, ¿sí? A un análisis seguro de la tarea, análisis seguro del trabajo. También se le conocen algunos sitios como JSA, ¿sí? Job Safety Analysis, y puede tener otros nombres, pero básicamente se refiere a un AST. ¿Y por qué el estándar de competencia? A lo mejor algunos de ustedes podrían decir, ¿por qué hace referencia a un análisis tan sencillo? Pues porque el hecho de que sea sencillo no quiere decir que no por ser sencillo sea menos efectivo. Al contrario, el ser sencillo ayuda a la lectura, ayuda a la comprensión y ayuda a la realización de las demás personas que van a participar en el análisis, ¿sí? Entonces, de ahí que el estándar establezca para la supervisión del área de trabajo, pues hacerlo a través de una ST o en este caso de un APR. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque aquí se refiere a que hace alusión a la acción de llenar, que es una invitación a la realización del análisis, ¿sí? Este, eh, y que puede haber dos situaciones aquí. Una en la que tú estés llenando un análisis que tal vez previamente ya le avanzaste, es decir, hiciste un previo del APR, ¿sí? O que vas a llenar tu plantilla, tu formato desde cero. Es decir, vas a hacer un análisis desde cero. ¿Cuándo decir que se tendría que hacer un previo antes o uno desde cero? Todo depende de la actividad. Actividades sencillas, sí, pero que este, eh, ya sea porque hay una actividad de riesgo o ya sea porque es una actividad no rutinaria, se hace el AST, ¿sí? Este, eh, entonces, ante actividades sencillas, se puede hacer en el inicio. Nada más que te arriesgas a que tu tiempo de reacción no te dé. ¿Para qué? Para implementar los controles, ¿sí? A diferencia que si tú haces un previo, digamos, un previo del APR, te da tiempo de reacción. Si lo haces 2, 3 días con anticipación antes de efectuar la actividad que se tiene programada para tal fecha, tú puedes tener tiempo de reacción. Por ejemplo, vamos a decir que es una actividad en alturas, que se trata de un cambio de techumbre
en una nave industrial, ¿sí? Y resulta que cuando haces tu análisis, imagínate que lo haces el día que tienes que hacer la actividad o que se tiene programada la actividad y que resulta que cuando durante el recorrido, ¿sí? Pues te percatas, por ejemplo, vamos a decir que tienes un dron para no exponerte al riesgo y te percatas que no hay un sistema de anclaje para hacer esa actividad. Entonces, para empezar, no vas a poder empezar a iniciar esa actividad porque no cuentas con sistemas de anclaje, ¿no? Y tal vez, a lo mejor ni siquiera tu personal es competente para hacer o instalar puntos de anclaje, tus sistemas de anclaje para trabajar en alturas, ¿no? Entonces, pues es mejor hacerlo un previo desde antes para que pueda la empresa reaccionar y decir, ok, bueno, si nosotros no contamos con el personal competente para realizar esa instalación, vamos a transferir ese riesgo a una empresa profesional especializada que sepa hacer eso, ¿sí? Y ya que haya implementado ese sistema, ¿sí? Ahora sí, ya podemos hacer la actividad, ¿sí? Pero pues para eso se requiere de tiempo. De ahí la recomendación es que esta es mía, ¿sí? Es propia, de que el riesgo se analice desde muchísimo más antes, pero eso te va a dar la pauta, la experiencia y la complejidad de la actividad. Aquí el estándar no te dice que debes de llenar el APR desde cero, simplemente que lo tienes que llenar con tu equipo de trabajo, haciendo referencia a la acción de realizar, de llenar el APR, ¿sí? Entonces, para efectos de evaluación, lo más recomendable es tener un APR ya llenado, un previo, ¿sí? Y para cumplir con este requisito, pues es simplemente solicitarle aportaciones al equipo de trabajo, pues para completarlo, terminar el APR. Y de igual manera en la práctica real, pues también es lo más recomendable, ¿sí? Perdón. Este, y bueno, pues de igual manera, si aquí dice, si va a realizar alguna tarea al contratista, pues de igual manera hay que solicitarle al contratista su APR, ¿sí? Entonces, ¿por qué pone estos dos? ¿Sí? Porque podemos tener nosotros como supervisores de seguridad la situación en el que tengamos que analizar el riesgo, es decir, realizar una PR para nuestra gente o para también la gente del contratista o ambas, ¿sí? Es por eso que se pone estos dos puntos. El siguiente dice, mostrando que los equipos contra incendios se encuentran en su ubicación. Es decir, ya que estás haciendo el APR, es un muy buen momento, ¿sí? Para a tu gente, a tu equipo de trabajo, mostrarles, ¿sí? Y no te dice el estándar si lo debes de ser a la par o te esperas ya hasta que hayas terminado el APR. Todo va a depender de tu expertise, ¿no? Entonces, pero sí es un muy buen momento porque ya estás en el área de trabajo para que muestres los equipos contra incendio a tu gente, dónde están ubicados, dónde están señalizados, ¿sí? Habilitados y vigentes. Y por equipos contra incendio, pues se refiere a los extintores, los hidrantes, las alarmas contra incendio, por ejemplo, las lámparas de emergencia. A eso
se refiere. A algunas, me ha tocado que a veces este punto crea mucha confusión, sobre todo porque se tiene, digamos, por la práctica, que cuando se hace una reunión de inicio de jornada, se aprovecha para hacer estos puntos que están acá y otros que habla el estándar acá, en el punto 3, ¿sí? Y para llenar el APR, por ejemplo, también. Entonces, a veces se crea mucha confusión que, ¿cómo es posible que el estándar primero hable de una reunión de inicio de labores y luego hable de llenar el APR y no es claro de que dónde hacemos esto? Si lo hacemos ya en el área de trabajo donde vamos a realizar la actividad o la hacemos en otra área donde es un poquito más controlada y donde comúnmente hacemos nuestra reunión de inicio de labores. Aquí el estándar te dice, tú la puedes hacer de las dos maneras. Lo mínimo que te pido para la reunión de inicio de labores es esto, ¿sí? Es esto. El reconocimiento de las condiciones físicas y anímicas emocionales de tu equipo de trabajo. El solicitar los exámenes médicos, ¿sí? Y para realizar la supervisión de las condiciones del área de trabajo, el ideal es irte ya al área de trabajo e iniciar con esto, ¿no? Con el APE. Bien. ¿Por qué? Porque ya todo esto que sigue acá, pues se debe hacer en el área de trabajo. ¿Qué más aparte de mostrar los equipos contra incendios? Ah, bueno, pues ahora, pues para la actividad muy seguramente vamos a utilizar herramientas, vamos a utilizar maquinaria o equipos, ¿sí? Y es un buen momento también para inspeccionar, verificar los implementos de seguridad de esos equipos, ¿sí? ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a las especificaciones del fabricante, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere con esto de implemento de seguridad? Se refiere, por ejemplo, un pulidor, pues que cuente con su guarda, pues que cuente con, en su cable, en su conexión, en la clavija, pues con su tierra física, que el cable pues esté en buen estado, que las extensiones, el aislante, pues no esté lleno de cinta de aislar o no esté empatada, ¿sí? Se refiere a ese tipo de cosas, por ejemplo, que las pinzas de electricista, pues el aislamiento de las pinzas, pues de igual manera esté en buen estado, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, hablando de equipos, por ejemplo, móviles, pues que, por ejemplo, el montacargas, pues cuente con su torreta, que esté funcionando, que le funcione el claxon, que funcione bien el freno, este, etcétera, etcétera, ¿no? A eso se refiere por implementos de seguridad, ¿sí? Es un muy buen momento para hacer esto, de igual manera con tu equipo de trabajo, ¿sí? Otra cosa que también es buen momento, pues sí, ya que estás identificando el buen estado de los implementos de seguridad en los equipos, en las herramientas, pues aprovechas y confirmas con ellos, ¿sí? Que como están en condiciones seguras, pues por ende debemos de evitar la improvisación, ¿sí? Es decir, ya aquí estamos descartando el equipo que está en mal estado, vamos a utilizar el equipo que está en buenas condiciones y por ende no debemos de andar improvisando. Esto nos debe ayudar a evitar la improvisación. ¿Estamos? ¿Me confirman, por favor? No, pues que sí. A eso se refiere
este punto, ¿no? Y aparte, aprovechas también para solicitarle al personal, ¿sí? Ok, a ver, ¿quiénes van a utilizar la máquina de soldar? ¿Quiénes van a utilizar la grúa? ¿O quién es el operador del montacargas? Porque se refiere tanto, por ejemplo, a equipo móvil o maquinaria especial, el que tú compruebes con ellos que son competentes. ¿Cómo? Aquí te dice, soportado mínimo por capacitación, o licencias vigentes, o certificación, etcétera, ¿no? Demostrar, solicitarles algún documento, sobre todo si es oficial, pues qué mejor, ¿sí? Qué más pertinente, qué mejor que son aptos para realizar trabajos en alturas, que cuentan con certificación para la operación de la grúa móvil, ¿sí? A eso se refiere este punto. Y otro punto, el siguiente, se refiere a que, bueno, va a haber algo, alguna desviación, alguna situación que esté fuera del estándar, ¿sí? Es decir, que esté fuera de tus estándares de seguridad. Sí, me refiero por estándares de seguridad que esté fuera de tu reglamento interior de trabajo, que está fuera del procedimiento seguro de trabajo, que está fuera de lo que se plasmó en el APR, que resulta que no, la persona no cuenta con un elemento que te permita comprobar la competencia, que ese pulidor pues, no cuenta con sus guardas, todo aquello que esté fuera del estándar, ¿sí? Es decir, que es una anomalía o desviación, se debe de anotar en un reporte de observaciones, ¿sí? Entonces vas a aprovechar para anotarlo en el reporte de observaciones. Y bueno, pues voy a aprovechar para irme al reporte de observaciones, ¿sí? A ver, permítame. Y para mostrar, digamos, de manera breve la estructura de este reporte de observaciones encontradas. Es un formato muy sencillo. El estándar establece que debe cumplir con ciertos requisitos, ¿sí? Ahí está. Este sería el formato de reporte de observaciones encontradas. eh, y el estándar establece que cuando hace referencia a desviaciones, a notar las incidencias que más abajo lo menciona, observaciones, eso se refiere básicamente en un lenguaje un poquito más sencillo y comprendible, no para nosotros, los de seguridad industrial, sino para la demás gente. Se refiere a actos inseguros, condiciones inseguras, incidentes o accidentes. A eso se refiere con desviaciones, con incidencias, ¿sí? Entonces, el estándar establece el tipo de hallazgo, quién lo elabora, la fecha, ¿sí? Que describas el hallazgo. Aquí hay un espacio para el hallazgo. Aquí mismo también se plasma qué tipo de hallazgo es. Que aparte, llegues a la causa raíz, este, a la causa raíz del hallazgo. Esta es una muy buena práctica que establece el estándar. Me dice Daniel que sí, sí, claro, Daniel. Igual, cuando suba la grabación de esta sesión,
¿sí? En YouTube, en la descripción de ese video, ahí voy a colocar estos formatos para que los tengan, ¿verdad? Para que los puedan descargar, ¿sí? Sí, claro que sí, cuenta con ello. Entonces, aquí en este formato, la buena práctica del estándar es que em, establece que lleguemos a una causa raíz de el por qué se genera esa, ese acto inseguro, esa condición insegura, porque normalmente la práctica es que solamente hagas análisis de causa raíz para incidentes o accidentes. Esa es la práctica normal o habitual. Que no digo que no haya empresas en las que no identifiquen las causas raíces de sus condiciones o de sus actos inseguros, ¿sí? Pero este estándar te dice que lo mínimo es que sí llegues a la causa raíz de el por qué se está generando un acto inseguro, una condición insegura, un incidente o un accidente, ¿va? Esos son de cajón, el incidente y el accidente, pero de igual manera de los actos y condiciones inseguras, ¿sí? Que plasmes en el reporte cuáles son las acciones correctivas inmediatas, ¿sí? Porque habrá algo inmediato que puedas hacer, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las acciones inmediatas que implementaste y cuáles son las que habrá a lo mejor que llevarlo porque se requieren de inversión, o porque se requieren de demás autorizaciones, por ejemplo, las que vas a llevar a un plan de acción, ¿sí? Que se le conoce como acciones de mejora, ¿no? Y pues en la parte última, pues viene que así lo solicita el estándar, pues un apartado de observaciones y el nombre y firma del responsable que elabora el reporte, ¿sí? Entonces, si nos vamos, voy a volver a compartir pantalla donde la ficha del estándar, ¿sí? Y nos vamos a los productos. De hecho, ya lo mencionan en el elemento 2. Aquí está. Producto, reporte observaciones encontradas. Debe contener la fecha. Debe de registrar las incidencias que se presentaron en el área laboral durante la jornada. Análisis de causa raíz, ¿sí? De algún incidente que se presentó, entendiendo por incidente o incidencia lo que ya mencionamos, que presente las acciones de mejora, ¿sí? Eh, que su llenado sea claro y detallado, eso es algo muy importante y esto es muy importante resaltarlo porque este, este tipo de documentos son la evidencia de nuestro trabajo, ¿sí? Y muchas de las veces esto va a parar tanto a los superiores como a nuestros gerentes, directores, y si no somos lo suficientemente capaces de describirlos de manera clara y detallada, te lo va a votar tu superior, te lo va a votar. Entonces debemos de ser muy claros, muy descriptivos para que cualquier persona que agarre el reporte le pueda entender. Eso es muy importante. Y al último, la firma del responsable, lo que vimos en el formato, ¿no? Entonces, a eso se refiere este punto de anotando en el reporte de observaciones encontradas, las anomalías de la supervisión que estamos haciendo a las condiciones del área de trabajo. El otro punto, bueno, se refiere a que es importante mencionarle a nuestro equipo de trabajo, ¿sí? Que todas esas desviaciones, esas, este,
condiciones subestándar o actos subestándar, pero se refiere un poquito más a la parte de las condiciones, ¿sí? El hecho de tener condiciones inseguras también es una invitación a que la gente incurra en actos inseguros, ¿sí? Entonces, es importante mencionarlo, ¿sí? Y va de la mano con el de evitar improvisaciones. ¿A qué se refiere esto? A que, por ejemplo, se puede dar el caso que una persona está devastando metal con un pulidor y que tu proceso, tu procedimiento seguro de trabajo o en el APR está establecido que aparte de que esa actividad, el pulidor pues debe tener su guarda, ¿sí? Aparte hay que utilizar una pantalla facial y que si esa pantalla facial, incluso a lo mejor por otros agentes, otros peligros físicos como la radiación, el calor, ¿sí? Pues puede conllevar a que el mismo colaborador dañe esa pantalla facial, ¿sí? Y eso se convierta ya en una condición insegura, ¿verdad? Por el hecho de estar pañoso, por el hecho de que ya lo rayó, ¿sí? Por no tener a lo mejor un poquito de conciencia del cuidado del equipo de protección personal, este, y el hecho de utilizar un equipo en condiciones inseguras, pues ya lo vuelve un acto inseguro, ¿sí? Es decir, esto lo podrías traducir a uso de equipo, inadecuado, a uso de equipo de manera inadecuada. Entonces, esto es algo que es muy susceptible y que hay que decírselo a nuestros colaboradores, ¿sí? Entonces, pues, los actos inseguros, pues, deben de tener una consecuencia, ¿sí? Y que, pues, pueden tener sanciones dependiendo de la falta o dependiendo o de acuerdo a lo que establece nuestro reglamento interior de trabajo, ¿sí? Y bueno, va a depender, ya que si es por ignorancia, eso no es un acto inseguro, eso es una condición insegura. Cuando una persona es ignorante y por su ignorancia comete un acto inseguro, eso es una condición. La ignorancia es una condición. Entonces, ahí no tendríamos que tener una sanción con el trabajador porque cometió un acto inseguro para nosotros, ¿sí? Bien, entonces es importante esto, pues mencionárselo a los trabajadores y el mejor momento, pues es antes de iniciar la actividad, durante la supervisión de las condiciones del área de trabajo. Todos estos dos puntos, aquí todavía el equipo de trabajo todavía no hace ninguna actividad. Son acciones previas, ¿sí? Encaminadas precisamente a prever peligros y riesgos, ¿sí? Aquí todavía el grupo de trabajo todavía no hace ninguna actividad. Es más, todavía ni siquiera se ha liberado el APR, que es parte de los documentos para autorizar el inicio de una actividad, ¿sí? Algo que también te dice el estándar, que también es un buen momento para que antes de iniciar las actividades y ya que hiciste el APR, llenaste el APR con tu gente, pues divulgues los riesgos que se detectaron en el APR. Porque muy probablemente tal vez tú haces, para no hacerlo tan torpe, imagínate si la actividad se va a hacer con 20 colaboradores, pues no va a ser muy bueno que el APR lo hagas con todas esas 20 gentes, sino tal vez seleccionas los de mayor expertise, ¿sí? Ok, pero no te quedes ahí, porque hay que difundir lo que a las conclusiones que llegaste,
los riesgos y peligros que detectaste, hay que difundirlos ahora sí con todo el resto de las personas. A eso se refiere este punto, ¿sí? También es bueno sensibilizar, aparte de que los divulgues, los riesgos, ahora que los sensibilices a tu equipo de trabajo por medio de la técnica diálogo-discusión, ¿sí? Sobre el incurrir en generar condiciones inseguras o el realizar actos inseguros, ¿sí? Entonces hay que sensibilizarlos para que, pues para controlar los riesgos, para darle un seguimiento y para futuras prevenciones, ¿no? Entonces, antes de iniciar la actividad, pues habrá que hacer esto, ¿sí? Habrá que hacer esto. Nosotros en nuestro programa de formación explicamos en específico a qué se refiere el estándar con técnica, diálogo, discusión, porque hay una técnica, hay una metodología para que, como lo dice aquí el estándar, se genere una discusión interna en la mente del trabajador, ¿sí? A través del diálogo y que esa discusión lo lleve a comprender, a sensibilizarse de los riesgos a los que se va a enfrentar en la actividad, ¿verdad? Que no debe cometer errores y que no debe cometer actos inseguros. Obviamente somos seres humanos y que los puede cometer, puede llegar a cometer, pero hay que tener la mente en la tarea, ¿sí? Entonces, a eso se refiere con esto, ¿sí? Mediante, con esta técnica, lograr una sensibilización. Aparte, pues no solamente quedarnos ahí, sino también solicitarle su aportación al trabajador sobre los peligros y riesgos que analizaron en el APR, ¿sí? Que pueden generar condiciones o actos inseguros. Entonces, pues también es un buen momento para solicitarle la aportación a los trabajadores antes de cerrar con el APR y de firmarlo por completo, ¿no? Para ya darlo por validado y que esté este, autorizado, ¿no? Que también haya una retroalimentación por parte de los trabajadores, porque a lo mejor tal vez con el grupito seleccionado que tú escogiste, pues resulta que se les peló y cuando ya lo haces en grupo a los 20 trabajadores, pues alguien dijo, oye, se les peló esto, otro, ¿no? ¿Por qué no lo consideraron? Ah, fíjate que sí es cierto, ¿ah? Entonces, vamos a agregarlo, eso que tú estás diciendo, en el APR, ¿va? Entonces, a eso se refiere este punto, ¿sí? Y que al final, pues ya que divulgaste, sensibilizaste, se llegue a una conclusión. Al final, tú tienes que concluir, hacer una síntesis y decirles, a ver, señores, es hora de comprometernos, ¿sí? Y no hay mejor manera de comprometer a los trabajadores que con la firma del documento del APR, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Que por ende lo leyeron, fue de su conocimiento y que al firmarlo, señores, pues no solamente es porque ya se divulgó, sino también porque se están comprometiendo a que lo que dice ahí en el APR se debe de hacer, se tiene que hacer. Entonces, este, eh, hay que hacer una conclusión. Esta es una sugerencia de una conclusión, ¿no? Por ejemplo, pero es necesario hacer una conclusión que lleve siempre al compromiso con la seguridad, ¿sí? Y bueno, también vuelve a, digamos, ser redundante un poquito que si es el caso de que también en la actividad va a participar un contratista,
le solicites al contratista su APR, así como los permisos para la actividad. Es decir, si en el APR va a haber actividades en las que vas a hacer trabajo en alturas, o también aparte vas a hacer trabajos en espacios confinados, pues las normas te establecen autorizaciones, ¿sí? Que son los permisos para ese tipo de trabajos. Entonces, aparte del APR, muéstrame que cuentas con los permisos de trabajo, ¿sí? Y por ende también a tu gente, ¿sí? No solamente al contratista, porque aquí dice, si un contratista o una persona, es decir, a uno de los nuestros, este, eh, va a realizar la actividad de riesgo, entonces aparte del APR, son los permisos de trabajo. A eso, a eso se refiere este punto, ¿sí? Entonces, aquí nos está dando la pauta, ¿sí? Este, eh, a veces la práctica es que en la reunión de inicio de jornada es un buen momento para hacer esto, la divulgación de los riesgos, la sensibilización del personal por medio de la técnica de diálogo-discusión, el solicitar las opiniones y aportaciones y todo esto, ¿ah? Es por eso que a veces crea un poco de confusión el hecho de que, caray, en la práctica normalmente, sí, a veces estamos muy habituados a que en el RIT hay que hacer esto y que me salga acá el estándar con que tengo que llenar el APR, pues cómo, o sea, luego me tengo que regresar al área de trabajo. El estándar de competencia te da la pauta, ¿sí? Y ya lo mencionamos. Lo que nosotros recomendamos, lo que yo recomiendo, es que siempre se haga un previo, tanto en una situación simulada como en una situación real. ¿Para qué? Para que tengas la empresa, o el contratista o ambos tengan tiempo de reacción para implementar este, los controles que tú estás estableciendo en el APR. ¿Sí? A menos que sea una actividad, digamos, sencilla, pues sí, lo puedes hacer desde cero. Porque aquí el estándar lo que sí no te dice es que tenga que ser llenado desde cero. Si dijera, bueno, pues ahí sí sería una muy grande área de oportunidad del estándar, pero no es el caso. ¿Sí? Bien, colegas, pues hasta aquí vamos a concluir. Ya se cumplieron las 2 horas. Y en la siguiente sesión, bueno, ya nada más voy a aprovechar, porque aquí ya habla de productos y el siguiente producto, bueno, se refiere al APR. Igual, lo vemos en la próxima sesión, los requisitos que debe contener, y estos son los conocimientos que establece el estándar, es decir, la persona debe conocer de evaluación de riesgos a un nivel taxonómico 1, es decir, a un nivel de conocimiento. Cognitivamente debe de saber qué cosa es una evaluación de riesgos, ¿sí? Debe de conocer a un nivel de comprensión de inspecciones planeadas. La norma 1, esta sí o sí la debe de comprender bien, porque si va a supervisar condiciones de trabajo, condiciones físicas, pues la norma 1 nos habla de instalaciones. Entonces, pues la debe conocer muy bien la persona candidata a, a esta competencia, ¿no? Equipo de protección personal específico, ¿sí? El supervisor de seguridad industrial debe de conocer
no de memoria, sí, pero por lo menos sí debe de conocer las fichas técnicas, sí, lo elemental de el equipo que tiene estipulado en su análisis de que nos establece la norma 17. Entonces debe de conocerlo. Aquí ya nos establece a nivel de aplicación la técnica de diálogo-discusión, al igual que el conocer de un procedimiento de investigación de accidentes y también para llegar a causas raíces, ¿sí? Y a nivel de conocimiento, pues, del plan de atención de emergencias, ¿no? Y esto también es muy importante. Eh, Marca para este elemento tres valores: cooperación, orden y responsabilidad. ¿A qué se refiere por cooperación? A la forma de ayudar y de apoyar al equipo de trabajo para que se realicen las actividades, ¿sí? Porque va a pasar que a pesar de que a lo mejor tú analizaste el previo con tiempo con la gente, pues resulta que a lo mejor a la mera hora, pues resulta que no trajeron los andamios, ¿sí? O resulta que la instalación de los puntos de anclaje fue incompleta, quedó un área descubierta. Entonces, este, eh, eh, pues el supervisor de seguridad debe ser cooperativo y primero debe de buscar el cómo sí. Si de plano no se puede realizar la actividad de manera segura, buscando el cómo sí, pues no se hace. Y no se hace, tal vez lo que se tenía previsto para ese día, para esa jornada, pero tal vez podemos hacer esto otro de manera controlada y segura. Y se le propone a los superiores, a los directores, al patrón. Eso es ser cooperativo. Lo contrario es decir, ah, no, no quedó, la actividad no se hace. Eso es lo más fácil, ¿sí? Eso es ser aislado, eso es ser cerrado, eso es ser lo contrario de ser cooperativo. El ser ordenado en cuanto a qué, en cuanto el mismo estándar nos establece una secuencia, ¿sí? Para las acciones para prever, ¿sí? Para prever accidentes, ¿sí? El chiste es respetar este orden. Es decir, el último elemento del que habla este estándar es el de realizar los reportes, ¿sí? Entonces, tú no tendrías por qué estar haciendo reportes al inicio de tu jornada de trabajo, por ejemplo, para empezar. Entonces, hay un orden y tú debes de seguir ese orden, ¿sí? Y aparte, el que te diga tu departamento de seguridad industrial. Si tú tienes jefes, tienes superiores, pues también tomando en cuenta el que te llega del departamento de seguridad industrial. Debes de respetar el orden, ¿sí? De las funciones que tiene establecidas para ti, ¿no? Y responsable en la manera en que se da cumplimiento. Es decir, tampoco se trata de hacer pasalones. Ah, no, pues en el cómo sí, pues a veces se puede caer en la complacencia. No, pues le voy a dar chance. Este, eh, eh, este, que lo haga omitiendo ciertas reglas, cierto estándar. No, tú debes ser responsable y decirle, ok, nada más se puede hacer hasta aquí y hasta aquí hacemos, ¿sí? Siendo responsable también se- en la manera en cómo cumplimos, ¿sí? Con esas actividades para prever, ¿sí? Hasta incluso cuando ya nos toca ayudar y apoyar, también hay que ser responsable y no caer en lo contrario, que es la complacencia, ¿sí? A eso se refiere este, este valor de la responsabilidad. Bien, colegas, pues,
hasta aquí vamos a dejar y la siguiente sección, que sería para el viernes, a las 7, pues ya daríamos seguimiento a los dos elementos que nos quedan pendientes de las tablas. Entonces, hasta aquí dejamos y pues nos vemos en la siguiente sesión. ¿Sí? Bien, hasta luego.